Te invito a que abras la palabra de Dios o la enciendas, se la tiene en modo electrónico. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, es la serie que hemos comenzado. Y el título de este mensaje es Los falsos maestros y la justicia de Dios. Y quizás tú escuche un título como este y piense, quizás esto no tenga mucho que ver conmigo, pero yo te garantizo que tiene todo que ver contigo y conmigo. La semana anterior terminamos el capítulo 1 de esta carta. Y yo diría que esta segunda carta de Pedro, y sobre todo este segundo capítulo de la carta, contienen algunas de las enseñanzas más severas en contra de los falsos maestros y algunas de las advertencias más significativas para cada uno de los hijos de Dios. De tiempo en tiempo nosotros hemos hecho mención de falsos maestros desde aquí con nombre y apellido e invariablemente hermanos, definitivamente hermanos en la fe, de buen corazón, bien intencionados, vienen, se aproximan y me preguntan cuál es la necesidad de mencionar por nombre los falsos maestros. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, porque es lo que he aprendido del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Estos días atrás, Leo Mayer, uno de nuestros líderes de jóvenes, estaba aquí en el primer culto. Yo quería darle crédito porque es algo que él puso en un tweet que yo creo que resume muy bien algo que Pablo hace en una carta a su discípulo Timoteo, la segunda de las dos, una carta breve apenas de 4 capítulos, y él menciona 8 nombres de personas que de una u otra manera o se han desviado, le hicieron daño o se apartaron de la verdad. 8 personas en 4 capítulos, una sola carta. Figelo y Hermógenes me han vuelto la espalda, 1:15. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, 2:17. Janes y Jambres se opusieron a Moisés, 3:18. Demas me ha abandonado, 4:10. Y Alejandro me hizo mucho daño, en 4:14. Claramente Pablo entendía la necesidad de que falsos maestros pudieran ser identificados por el tremendo daño que ellos pueden realizar al pueblo de Dios, y él necesitaba advertir a ese pueblo de los peligros. Esa es la realidad del ministerio cristiano. Muchos comienzan, unos mucho menos terminan y unos muy pocos terminan bien, como hablamos la semana pasada. Y aquellos que se desvían por la influencia de falsos maestros, se desvían por la influencia de falsas enseñanzas permitidas que corran y se esparzan en medio del pueblo de Dios, y otros, peor aún, se desvían porque han permitido que Satanás invada su mente, su pensamiento, con ideas completamente contrarias a la palabra de Dios, ideas completamente contrarias a las que ellos afirmaban hace 1 año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás, y ahora ellos están creyendo algo que no es más que el fruto de la confusión de su pensamiento. Recordemos que el problema tuyo y mío es el problema del corazón, que tu corazón es engañoso, y no solamente es engañoso, es engañador. De manera que me engaña a mí y engaña a otros. De tal forma que con frecuencia cuando tú estás confundido y dices, no, Dios conoce mi corazón, ese es el grave problema que tú y yo tenemos, que Dios conoce que mi corazón es engañoso y es engañador. Y eso es verdad de mí y eso es verdad de ti. Por eso es que Dios nos ha dado una palabra para dejarnos guiar por la palabra, ponernos lentes que nos permitan ver la realidad por lo que es y no por lo que yo entiendo, siento o cómo me encuentro en un momento dado de mi vida o tu vida. Con esa breve introducción, yo quisiera invitarte a leer conmigo la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10, y creo que incluso ni siquiera al 10 vamos a llegar. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros,
los cuales encubiertamente introducirán herejía destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ahí hay un problema. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo, ahí está, para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces, conclusión, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Como mencionamos, esta segunda carta de Pedro representa no solamente una defensa del Evangelio, representa una defensa de los creyentes mismos, de las falsas enseñanzas de falsos maestros y falsos profetas. Yo quisiera traer varios puntos de enseñanza, y el primero de ellos es la procedencia. ¿De dónde vienen los falsos maestros y los falsos profetas? Bueno, pueden venir de afuera, como es el caso de aquellos que Judas está denunciando en la próxima carta que estaríamos viendo, o pueden surgir de adentro, que es el caso que Pedro menciona. Se levantarán entre vosotros falsos maestros y falsos profetas. Entonces nosotros tenemos ahora dos fuentes de origen, si tú quieres, de falsos maestros que son capaces de causar estragos en medio del pueblo, entre las ovejas de Dios. Esos falsos maestros son más peligrosos cuando se levantan de adentro, porque ellos lucen todo el tiempo como nuestros hermanos. Ese fue el caso de Judas, que a la hora final, en la última cena, ninguno de ellos podía identificar a Judas como alguien distinto a ellos, y por eso todos terminaron haciendo la pregunta: Señor, ¿seré yo el que te va a traicionar? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? En el pueblo judío, en el pueblo hebreo, a lo largo de toda su historia, siempre hubo falsos profetas al lado de verdaderos profetas. Y eran más los falsos que los verdaderos. En el tiempo de Elías era el único profeta en ese momento, no el único creyente, pero el único profeta. Y tuvo que luchar en contra de 450 profetas de Baal y quedaban otros 400 más. Y siempre esos profetas se levantaron desde adentro del pueblo judío. De manera que nosotros tenemos ahora cuál es el origen de la procedencia de los falsos maestros y falsos profetas. O vienen de afuera o surgen de adentro. Pedro se está refiriendo a aquellos que han surgido en medio de ellos. El segundo punto de enseñanza es las características de los falsos maestros. Obviamente la característica número uno de estos maestros es la falsedad de sus enseñanzas y la falsedad de sus estilos de vida, porque enseñan una cosa y practican otra. Muestran ser una cosa por fuera, pero en su interior son otra cosa completamente diferente. Y desde que existe el ser humano, nosotros hemos tenido falsos maestros entre nosotros. De hecho, hay muy pocos libros de la Biblia que no hacen alusión a la falsa enseñanza de una u otra manera. El primer falso maestro de la historia bíblica, ¿quién fue? Ustedes tienen que conocerlo. Satanás, absolutamente. Satanás es quien viene con una nueva enseñanza, pero nota cómo él lo hace. Primero, él cuestiona la palabra de Dios, de manera que él no va a venir negándola primeramente. No, él la cuestiona con que Dios ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles
del huerto. Primero la cuestiona, luego la niega. Claro que no vas a morir. Y luego de negarla, entonces la reemplaza. Por el contrario, tú serás como Dios. Esa es una estrategia extraordinaria para tú progresar, tú avanzar en el trayecto de la mentira. Y estos falsos maestros tienen una falsa enseñanza, tienen un falso evangelio, tienen falsos seguidores, literalmente. Son discípulos, dicen ser de Cristo, pero son falsos seguidores. Tienen una falsa piedad, de la cual Pablo le habla a Timoteo, que tienen una piedad externa, pero que carece de poder. Y en el tiempo ellos nos presentarán un falso Cristo. De manera que tú puedes ver ahora cómo es. Falsa enseñanza, falsos seguidores, falso evangelio, falsa piedad y eventualmente un falso Cristo. Eso es un comentario de Warren Wiersbe en su libro acerca de esta segunda carta de Pedro. Si hay algo que caracteriza a nuestro archienemigo, además de su falsedad, es la habilidad que él tiene para disfrazarse. Y eso es exactamente lo que Pablo le advierte a los corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 13 al 15. Escucha. Porque los tales son falsos apóstoles, de manera que no solamente tienen falsos maestros y falsa enseñanza y falsos seguidores y falso Cristo, en falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De manera que esto es lo que Pablo está ayudándole a entender de manera resumida. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Sus falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sus servidores se disfrazan de servidores de justicia. De manera que la táctica, y es la táctica del enemigo en las batallas también, es tratar de encubrirte con una meta. ¿Y cuál es la meta del falso maestro? Es el desvío de la verdad, es el desvío del camino. Esa es la meta, eso es donde él quiere eventualmente llegar. El instrumento para conseguir la meta es la mentira o el engaño, y la metodología o la forma es el disfraz. Hay una meta, el desvío, hay un instrumento que es la mentira o el engaño, y la metodología es el disfraz, de tal forma que tú no puedas ver en lo que tú te has montado cuando estás sobre una mentira y no sobre la verdad. Nota cómo Pedro hace alusión a esto de otra manera. En el versículo 1, segunda parte, los cuales encubiertamente introducen herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Se introducen de una manera encubierta. Ellos comienzan predicando la verdad, hablando la verdad, enseñando la verdad. Eso es como ellos primero comienzan. De manera que tú tienes a un falso maestro aquí arriba y al principio tú lo oyes hablar y ellos están presentando la verdad que tú crees. Luego, poco a poco, ellos comienzan a introducir sus mentiras y la ponen al lado, de forma paralela a la verdad, de manera que el pueblo de Dios pueda ir como comenzando a creer que esto y eso están a la par, para eventualmente causar un reemplazo de la verdad y simplemente dejar sus mentiras, que el pueblo llega a creer y llega incluso a sustituir, a reemplazar lo que habían creído, desviando al pueblo de su Dios. Eso es exactamente lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, y eso es como Dios incluso lo revela y como Dios se queja vía el profeta Jeremías de lo que los falsos profetas estaban haciendo con su pueblo. Escúchalo una vez más, porque otras veces hemos aludido a este pasaje. Dice Dios: he oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño.
¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? Ese es su instrumento, que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. Esa es la idea, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza a la roca. Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Esa es la meta. Vamos a desviar al pueblo del camino. Vamos a hacer que el pueblo se olvide del nombre de Dios, como ocurrió con los padres de este grupo a lo que Jeremías se estaba dirigiendo, de tal forma que la gente llega a creer más en el sueño que en la palabra de Dios. Esas son sus formas, son sus caminos. A estas enseñanzas falsas es que Pedro llama herejías destructoras. Y estos falsos maestros, a lo que Pedro alude, incluso llegaron, dice el texto, a negar al Señor que los compró. Ahora, suena como un problema doctrinal cuando tú dices que falsos profetas o maestros llegaron a negar al Señor que los compró, porque suena como que ellos verdaderamente eran cristianos, comprados a precio de sangre, y que en algún momento entonces perdieron la salvación y se desviaron. Pero a la luz de todo lo demás que la palabra dice, eso no puede ser la interpretación, y es más lógico pensar que lo que Pedro está tratando de decir es lo siguiente: estos falsos maestros se identifican como cristianos, y como se identifican como cristianos, ellos admiten, dicen, enseñan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue válido para ellos también. De manera que ellos están afirmando que el Señor los compró, y después entonces están negando el señorío de Cristo sobre sus vidas, de manera que al final luce como que ellos están negando al mismo Señor que ellos dicen que los compró, cuando en realidad nunca fueron comprados verdaderamente. Eso es lo que esta gente está haciendo. Entonces ahora tenemos una mejor idea de dónde surgen y cuáles son algunas de sus características, pero Pedro los sigue caracterizando. Escucha ahora en el versículo 2, muchos seguirán su sensualidad. De manera que hay una relación frecuente entre sensualidad y falsos maestros y falsas enseñanzas, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Subraya eso porque vamos a volver ahí. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas, falsos maestros asociados a sensualidad, a sexual avaricia. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Versículos 2 y 3. De manera que una de las cosas que ellos lograrán hacer es que van a arrastrar a discípulos falsos, quienes comenzarán a practicar la sensualidad junto con ellos. Promoverán la sensualidad. De la misma manera, entonces, esos discípulos falsos comenzarán a disfrutar de dicha sensualidad y a removerse en ella y a disfrutar de ella, apelando todo el tiempo, como lo hemos visto en otros libros de la Biblia, al amor de Dios y a la misericordia de Dios, pero ignorando adrede la justicia severa de Dios, de la cual Pedro quiere hablarnos en el pasaje de hoy. Además de esa sensualidad, estos falsos maestros les gusta el dinero, son avaros. Eso no es nuevo. El evangelio de la prosperidad, que yo decía hace meses atrás en uno de mis sermones, que lo único que hacen es enriquecer sus bolsillos mientras vacían los bolsillos de sus seguidores. Entonces ahora tú tienes una mejor caracterización de los falsos maestros a los que Pedro está haciendo alusión, porque hay otras cosas que pudiéramos decir de falsos maestros, pero por ahora nos vamos a limitar a lo que Pedro dice de este grupo. Vimos el origen de los falsos maestros y vimos también ahora la caracterización que Pedro hace. En tercer lugar, lo que yo quiero ver es la consecuencia de permitir que la falsa enseñanza sea esparcida.
porque eso está ahí claramente expresado. Yo creo que aquellos que a veces no entienden la necesidad de mencionar con nombre y apellido a aquellos que son falsos maestros, no entienden el daño, el estrago que hace la falsa enseñanza cuando es permitida que se esparza dentro del pueblo de Dios. Y aquí está por lo menos una parte del problema. En el versículo 2, no hemos salido de los primeros dos versículos todavía, en la segunda parte, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Eso es un problema. ¿Cuál es el problema, pastor? Que hoy en día nosotros tenemos miles, millones de personas hablando mal, blasfemando en contra de Cristo y de su evangelio y de su mensaje por el mal testimonio de muchos de los hijos de Dios, testimonio de mala enseñanza, de sensualidad, de avaricia, gente que tiene deseo de poder y de acumular riquezas. Y entonces, en vez de atacar a esos falsos discípulos, que son los que se debían ser atacados, no, la blasfemia es contra el camino de la verdad. Y el nombre de Dios entonces comienza a ser blasfemado junto con todo eso. Y eso es el fruto, básicamente, de permitir que la falsa enseñanza se esparza. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Pablo le escribe exactamente acerca de la misma cosa. Pero le escribe a los romanos, la carta que conocemos, pero se dirige en el capítulo 2 específicamente a los judíos. A los judíos que han sido secularizados y que están ahora en la práctica de un estilo de vida pecaminoso. Y le dice en 2:24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Ese es el problema, judíos en ese caso. Es que los gentiles, los incrédulos, y ese es el problema hoy en día, muchas veces cuando el incrédulo ve hacia adentro de la iglesia y ve gente que se profesa ser cristiano y tiene un estilo de vida y está viviendo en pecado de tal manera que se nos resulta difícil diferenciar, entre quién es creyente y quién no es, y terminan muchos blasfemando el nombre de Dios. De manera que tenemos que ser sumamente cuidadosos precisamente a la hora de vivir nuestras vidas delante de los demás. Ya vimos la consecuencia de permitir que la mala enseñanza se esparza. Yo quiero que veamos ahora como cuarta enseñanza las consecuencias sobre los falsos maestros y sobre los discípulos que les siguen. Porque al final del versículo 1 habla de que de forma repentina le vendrá la destrucción. Una de las características de la mentira, escúchame, una de las características de la mentira, por definición, es la destrucción. Tarde o temprano. Si tienes que morir por la verdad, si tienes que vivir, si tienes que responder la verdad, aunque la verdad en buen dominicano te parta en dos, ese es tu camino, porque el otro es un camino mucho peor. La verdad tiene que ver con Dios y proviene de Dios. Y yo prefiero la disciplina severa de Dios antes que los estragos que Satanás ha querido llevar a cabo en mi vida. Pedro dice que estos falsos maestros traen sobre sí destrucción repentina. Nota que ni siquiera es como que Dios tiene el deseo de destruirlos. No. Es que la vida que han estado llevando hace y crea las condiciones propicias de tal forma que la destrucción son ellos mismos que la traen sobre sus propias vidas. A esos falsos maestros y aún a muchos de sus seguidores, inicialmente parece irle bien. Están contentos, están alegres, se sienten satisfechos, se sienten plenos. Y la gente incluso comenta, y la gente me ha comentado en diferentes ocasiones, en diferentes años, pastor, parece como que le va bien. Sí, inicialmente le va bien, pero últimamente no le irá bien. Lo que pasa es que tiene que esperar la historia final hasta que tú veas la destrucción repentina como llega. Y así
ocurre con todo aquel que se desvía del camino de la verdad y comienza a transitar en el camino de la mentira. La mentira es destructora por definición. Hermano, cuando la verdad se ha ido, todo se ha ido. Ya no queda nada más por lo cual luchar. Y esa es la señal de que el tiempo de partir ha llegado. ¿Qué hace un cristiano en una iglesia donde no se predica la verdad? Me escribía alguien esta mañana de otro país que vio un tweet que yo había puesto justamente acerca de esto y me puso una de esas caritas llorando y dice, lamentablemente debimos habernos ido. Me dolió leer. ¿Qué hace un pastor en un púlpito cuando su audiencia no quiere oír la verdad? Es el tiempo para él partir también. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ese es el tiempo para ese pastor partir. Cuando el pastor no predica la verdad o el pastor no vive la verdad que él predica, es tiempo para la oveja salir sin importar cuán hermoso sea su oratoria. Y si cuando la audiencia no quiere oír la verdad, entonces es el tiempo de el pastor partir porque su audiencia no quiere oír lo que él tiene que decir. Lo que no es negociable es la verdad. Si negocias la verdad, negocias tu vida. Si andas en verdad, yo sé que andas con Dios. Si andas en mentira, yo sé con quién andas. También andas con Satanás. ¿Y qué tienen en común Cristo con Belial? Pregunta Pablo a los Corintios. Nada. El tercer versículo del texto de hoy, en la segunda parte, nos dice algo más. Nos dice algo acerca de las consecuencias que caen sobre los falsos maestros. Escuche. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Déjame leerte lo de la Nueva Traducción Viviente que te va a ayudar a entender mejor qué es lo que el texto está diciendo. Pero Dios los condenó desde hace mucho. En otras palabras, ellos pueden estar en púlpitos hoy, pueden estar enseñándoles, pueden estar yendo bien, pueden tener grandes iglesias, grandes carros, grandes cosas, grandes de todo. Pero su destrucción no tardará en llegar. Eso es lo que el texto dice. Su destrucción viene de camino. Lo que pasa es que es repentina y no la vas a ver llegar. La vas a ver cuando ya haya llegado. La palabra de Dios describe a Dios como un Dios lento para la ira, pero no desprovisto de ira. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios que igualmente, cuando termina el tiempo de la misericordia, está lleno de ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. ¿Tú escuchaste eso? La ira de Dios se manifiesta desde los cielos, Romanos 1:18. Todos los días, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. A Dios le irrita que la verdad sea suprimida. 7 cosas, dice el libro de Proverbios, Dios odia, y de esas 7 hay 2 que están relacionadas a la mentira y a labios mentirosos. Y ahora lo que dice Pedro en su primera carta, en 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando el juicio de Dios venga, este es el orden: la casa de Dios, el pueblo incrédulo. Y en la casa de Dios, los líderes de la casa de Dios, y luego el resto del pueblo de la casa de Dios. Luego el incrédulo. Esa es la manera como va a llegar. Y eso es lo que Pedro le está advirtiendo a esta gente. Aparentemente esta gente estaba ignorando, negando la posibilidad de un juicio futuro de Dios, alegando que no había como evidencia de que ese juicio hubiese venido, llegado, acontecido en el pasado. Y lo que Pedro hace entonces, a partir del versículo 4, es darle 3 de los más grandes ejemplos del ejercicio, la ejecución
de la justicia de Dios para que ellos puedan entender claramente cuán severa puede ser dicha justicia. ¿Y sabe por dónde comienza Pedro? Por los ángeles, siempre aquí arriba, ahí donde comienza el juicio, arriba. Por los ángeles, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, él va a continuar, pero ahí donde él comienza, si él no perdonó a ángeles creados en esplendor y gloria para que vivieran a su lado en el reino celestial, y a esos ángeles así, ni siquiera le concedió una segunda oportunidad, sino que pecaron una vez y condenados inmediatamente. ¿A dónde? Al infierno y a fosos de tinieblas. En el original, y más que en el original, en la mitología griega, que es de donde Pedro parece que está tomando prestado, esta palabra que es usada ahí, traducida como infierno y fosos de tiniebla, tenía que ver con las partes más inferiores del submundo y las partes más oscuras. Y el texto dice que Dios confinó a esos ángeles a esos lugares. Muchos académicos creen que Isaías 14 y Ezequiel 28 describen la caída de Satanás, llamado Lucifer en su primera ocasión, y que Apocalipsis 12 pudiera dar lugar a pensar que cuando él cayó arrastró consigo hasta 1/3 de los ángeles de los cielos. Sin embargo, lo más probable es que Pedro no se está refiriendo en este caso a esa primera caída de esos primeros ángeles. Y ahora yo voy a explicar por qué. Sino que Pedro se está refiriendo a otro acto de maldad y de rebelión de parte de ángeles que ya habían caído. Y aquí yo necesito que tú afines tu entendimiento, presta atención, deje tus celulares si no lo había dejado antes, que ya debieron haberlo dejado, y escuchen atentamente, porque en buen dominicano aquí es que la puerca tuerce el rabo. Yo estoy en segunda de Pedro, yo me voy a devolver a primera de Pedro, voy a interactuar con primera de Pedro, voy a interactuar con segunda de Pedro, voy a interactuar con Judas y voy a interactuar con Génesis. ¿Ok? O sea que tú necesitas atención. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, escucha lo que Pedro dice, porque este es el mismo autor de la carta que estamos tratando. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Perdón, este texto es de Judas 6. Entonces vamos a comenzar de nuevo. Yo voy a comenzar en 1 de Pedro 1, 19 al 20. Pedro se refiere ahí a un grupo de ángeles que pecaron en los días de Noé. O sea que estos ángeles ya habían caído, pecaron en los días de Noé, justamente antes del diluvio, mientras Dios esperaba pacientemente a ver la respuesta del hombre al arrepentimiento. Entonces ahora Pedro se está refiriendo en su primera carta a un grupo de ángeles que justo antes del diluvio hicieron algo y se rebelaron. Judas, que es la carta que sigue y que guarda una estrecha relación con esta segunda de Pedro, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio de gran día. Ahora Judas se refiere a un grupo de demonios, ángeles caídos, que no están sueltos como hay otros que sí están sueltos, sino que desde el momento que se rebelaron se fueron a prisiones oscuras y están encadenados. La pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron en los días de Noé? Que mereció tan grave castigo. Bueno, si tú vas a Génesis 6, es justo antes del diluvio, allí se nos dice que hubo un momento en que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y que eran mujeres muy hermosas. Hay una tradición muy larga que incluso va
hacia atrás, hacia el judaísmo y continúa en el cristianismo, de que estos hijos de Dios se refiere a ángeles caídos y que las hijas de los hombres, que eran muy hermosas, fueron vistas por estos ángeles caídos cuya naturaleza ya había sido pervertida y que ellos poseyeron seres humanos y tuvieron entonces relaciones, y dice el texto de Génesis 6 que de ahí surgieron los gigantes. Es como si esta unión perversa, descrita como yo lo acabo de hacer, produjo una nueva raza. Inmediatamente después, Dios dice que el resultado de eso es este que te voy a leer de Génesis 6, 5, donde Dios dice que la maldad de los hombres era mucha y que los pensamientos del hombre era hacer continuamente solamente el mal. Escucha lo que dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón, toda intención era solo hacer siempre el mal. Lo que resultó de esto era gente que tenía un solo tipo de intención: hacer solamente y siempre el mal. Y Dios dice, eso no puede continuar, e inundó el planeta. Inundó el planeta y no quedó nadie con vida excepto Noé y 7 más. Noé, su esposa, sus 3 hijos y tres mujeres que Dios consiguió para esos 3 hijos. El texto de hoy dice que Dios los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Eso nos da una idea. Este es el primer ejemplo de juicio de Dios contra estos ángeles, que no le dio ni siquiera una segunda oportunidad. El segundo ejemplo está íntimamente relacionado al primero, y es que Dios inundó el planeta, todo el planeta, ahogó el planeta entero, con todos los animales, excepto aquellos que entraron al arca, y preservó 8 gente, al justo Noé. Escucha cómo Pedro trae ahora este segundo ejemplo. Si no perdonó al mundo antiguo, primero comenzó con los ángeles, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por 120 años Noé estuvo construyendo el arca. Por 120 años Noé estuvo predicando. Asumimos eso porque dice que era un predicador de justicia. Imagino que todos los días Noé le decía, va a llover, va a llover. Yo le estoy diciendo que va a llover. Mientras tanto, Pedro mismo describe en otra porción que la gente continuó bebiendo, comiendo, bailando, pudiéramos decir fornicando, hasta que llegó el día del juicio. Llegó de manera repentina. El corazón del hombre no ha cambiado. Esa es la razón por la que la historia se repite y luce cíclica, pero no es. Lo que cambian son sus actores. Ahora es interesante ver que en medio de la perversión, Dios fue capaz de preservar a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos, y pudo conseguir 3 mujeres para sus 3 hijos. Asumimos que Noé de alguna manera le predicó a su familia inmediata, y de ahí que probablemente ellos llegaran a creer en este Dios en el que ya Noé había creído. El arca fue el instrumento de salvación de estas 8 personas, y en ese sentido el arca es como una especie, o es como una tipología de Cristo, porque es en Él que nosotros somos salvos. Y de la misma manera que la sangre de los corderos el día de la Pascua, puesta sobre los dinteles de las puertas, fue el símbolo de salvación del pueblo hebreo, de los primogénitos del pueblo hebreo. De esa misma manera, la sangre de Cristo es la que a nosotros nos cubre y nos preserva, de tal forma que esos corderos también eran como una especie de tipología del Cristo que vendría a salvarnos a través de sangre otra vez. Yo creo que es bueno detenernos un minuto ahí para pensar, en medio de esta
generación perversa y torcida, y en medio de la depravación que nosotros estamos viendo, ¿tú piensas que Dios pudiera encontrar 3 esposas o 3 esposos para tus hijos como lo hizo para los hijos de Noé? En otras palabras, a pesar de la corrupción de nuestros días, tú debes tener tu confianza puesta en el mismo Dios que es capaz de hacer grandes cosas independientemente de la corrupción que te rodee. Ejemplo número 1, de escarmiento, la condenación de los ángeles. Ejemplo número 2, la inundación de todo un planeta por la maldad del mismo. Número 3, versículo 6. Si condenó a la destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo, subraya eso. O sea, esto está narrado para que quede como ejemplo, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Eso somos tú y yo. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. El texto más arriba nos recuerda que estas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por su pecado de sensualidad o sexualidad, que sabemos por otros textos de la Biblia que tenía que ver con la homosexualidad. Génesis 13:13 dice lo siguiente: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. No simplemente dice que eran malos y pecadores, eso somos tú y yo. Malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Pero Judas 7, la próxima carta a estudiar, como yo le he mencionado ya, dice lo siguiente: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. De manera que la narración de la historia de estas 2 ciudades ha sido dejada ahí solamente por una razón: como ejemplo para ti y para mí de la severidad de la justicia de Dios cuando ésta llega. La historia es bien conocida, es narrada en el capítulo 18 y 19 del libro del Génesis. Y Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, a pesar de que Abraham había intercedido para que Dios evitara el castigo. Y Abraham verdaderamente, que tenía como un corazón pastoral: Señor, tú vas a tratar pastoral, pero no teológico. Tú vas a tratar igual a los justos e injustos. ¿Tú te imaginas que nosotros tengamos un Dios por Padre que trate igual a los justos e injustos? Pablo diría: de ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre tal pensamiento? Y entonces Abraham comienza: si yo pudiera encontrar 50 justos, ¿tú la perdonarías? Sí, Abraham, claro. ¿Y si no aparecen 50? ¿45? Eso se llama regatear con Dios. 40, 35, 30, 10, 5, no hubo. Y llegó el día del juicio. Ahora, no pienses por un momento: yo no tengo ese estilo de vida, yo estoy libre de algo así. Escucha las palabras de David Helm en uno de sus comentarios. David es el director de un programa de Simeon Trust que enseña a pastores y estudiantes de seminario a predicar. Hombre humilde, ha estado aquí en nuestro país hace poco. Hemos estado juntos en conferencia varias veces. Él dice lo siguiente acerca de esta destrucción de Sodoma y Gomorra: qué increíble recordatorio para aquellos de nosotros que estamos tratando de no caer. Nota que David lo despegó del ejemplo de la homosexualidad. Qué increíble recordatorio para aquellos de nosotros que estamos tratando de no caer. Cuando nosotros regresamos a los apetitos del mundo,
solamente estamos demostrando que no tenemos poder sobre ellos. Y cuando comenzamos a pensar que no habrá consecuencias para nuestras conductas privadas, cuando comenzamos a pensar que porque mi conducta es privada y nadie lo sabe, no habrá consecuencias, que Dios es amor y solo amor, y que nada malo nos ocurrirá a nosotros, estamos en peligro no solamente del autoengaño, sino también de ser los recipientes de la ira justa de Dios. Hombres, a ti te hablo más especialmente. Cuando tú vives en un mundo materialista sin freno y eres indulgente con cada libertad sexual, tú reduces tu dignidad a la dignidad de una de esas mariposas nocturnas que son atraídas por el fuego de una lámpara de querosene. ¿La han visto? Pero debajo de esa luz brillante que las atrajo, de la ciudad inmoral, el fuego del juicio de Dios vendrá una vez más. Wow. Entonces el texto describe cómo Lot era un hombre justo y cómo Lot vivía allí, y Lot se sentía, su alma era atormentada día y día por lo que él veía, por lo que escuchaba, porque aparentemente estas actividades sexuales se daban a la luz del día. Cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, toda la ciudad se reunió, dice, desde el más viejo hasta el más joven. Dice, saca a esos hombres para que le conozcamos. Pero el texto ahí, la palabra, eso es un eufemismo, es para tener relaciones con ellos. A la luz del día, entre todos. Y los ángeles tuvieron que sacar la mano y meter a Lot hacia adentro para protegerlo, e hicieron caer la ceguera sobre aquellos que estaban a la puerta. Porque Lot era un hombre justo, dice Pedro. Tenemos que creerlo, porque eso dice la palabra. Sin embargo, si tú revisas la misma palabra y le pone la luz a Lot desde otro ángulo, quizás Pedro lo que está diciendo es que Lot era un hombre justo que no practicaba la sensualidad de esta gente a pesar de vivir en medio de ella, pero él no luce tan bien en el libro de Génesis. En primer lugar, Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y tu parentela, y Abraham se lleva a Lot, que fue el error, porque Dios no le habló de nadie más, pero él se llevó a su sobrino. Entonces, ¿qué resulta? Que Lot tenía ganado y Abraham también, ambos tenían trabajadores, y el ganado creció tanto y los trabajadores eran tanto que ellos comenzaron a pelear entre ellos, y Abraham se acerca a Lot y le dice, mira Lot, esto está ocurriendo, tú eres mi sobrino, yo soy tu tío, no debiéramos estar, estos trabajadores nuestros no debieran estar peleando, vamos a separarnos. Lot dice, está bien, tío. Y Abraham le dice, Lot, tú escoges y tú me dejas la tierra que tú quieras. Tú pensarías que Lot, que es, de nuevo, en buen dominicano, el pegado, porque a él no le tocaba venir, el que han agregado a la lista, que Lot hubiera dicho, tío, no, pero imposible, si yo estoy aquí por ti. Escoge tú y luego yo me quedo con la tierra que quede. No. El texto dice que él vio hacia el valle más fértil y que él escogió esa tierra y le dejó la otra tierra árida a Abraham. Y Abraham le dice, está bien. Lot escogió la mejor tierra, pero el peor futuro. Y luego dice el texto que Lot extendió sus tiendas justo hasta como la frontera o la periferia de Sodoma. Pero tú doblas la página y luego dice que Lot vivía en Sodoma. Lot no tenía necesidad de vivir en Sodoma, no tenía necesidad de extender sus tiendas hasta Sodoma. Y luego tú ves que después antes de la destrucción, los ángeles le están diciendo, mañana tienen que salir, y si tú tienes a cualquier otra persona en la ciudad, dile que salga mañana. Y cuando llegó el momento de hacer llover fuego y azufre, los ángeles tuvieron que tomar a Lot de la mano y a las hijas también porque no querían irse. Fue como que lo arrastraron hacia afuera de la ciudad. Los ángeles dieron instrucciones a Lot que se fuera a un monte y todavía está regateando. Le dice, no, en el monte no, tú no me puedes permitir irme a aquella ciudad que es pequeña y ahí que yo sea protegido. La esposa se le dijo que no mirara hacia atrás, miró hacia atrás, quedó convertida en estatua de sal.
No parece que Lot fue de muy buena influencia sobre sus hijas, porque después de la destrucción, resulta que sus hijas tuvieron relación, emborracharon a su padre, tuvieron relaciones con él, una y después la otra, quedaron embarazadas y los descendientes de esas dos hijas fueron los peores enemigos de Israel posteriormente. Se ha dicho que las ideas tienen consecuencias, el pecado tiene aún más consecuencias. Habiendo descrito todo eso, Pedro quiere terminar como una nota bíblica y positiva a la vez, de ánimo. Y le dice, versículo 9, el Señor entonces sabe rescatar de tentación, claro, porque rescató a Noé, rescató a Lot, ahí están los ejemplos. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Eso es verdad. Y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. O sea que la preservación que Dios hace de la tentación no es para el que está viviendo una vida de sensualidad, sino para los piadosos. Y al mismo tiempo, entonces, a los impíos Dios los reserva, quizás hasta último momento, para el día del juicio. Entonces, en el tiempo que me queda, que ya no es mucho, ya llegamos al final, yo no quiero cerrar sin hacer un par de anotaciones a manera de aplicación y cierre, aunque ya hemos venido aplicando a todo lo largo, acerca de esto que dice aquí, que Dios sabe rescatar de tentación a los piadosos. La Biblia nos enseña que cuando la tentación llega a nosotros es porque Dios la ha medido, la ha pesado y ha dicho, tú puedes tenerla. Que ninguna tentación llega a mí sin que Dios haya calculado si yo puedo resistirla o no. Eso es lo primero que me dice. Y lo segundo es que llegada la tentación, que ya Dios pesó y midió, Dios me abrió una puerta por donde yo pueda salir. De manera que tú tienes que tener pendientes esas dos cosas. Dios pesó esta tentación y me dijo, tú puedes. Y luego me dijo, mira, que hay una puerta por donde tú puedes salir. Cuando yo caigo en la tentación, es que yo rehuí salir por la puerta. Entonces, con relación a esa tentación, déjame decir varias cosas. La tentación ocurre usualmente en un área donde ya tú habías sido tentado anteriormente. Raramente, si alguna vez tú eres tentado y tú dices que, oh, wow, yo nunca había sido tentado en esa área. ¿A ti te ha pasado eso? Di la verdad. Cuando tú seas tentado, la próxima vez, pregúntate cuántas veces tú no habías sido tentado en la misma área. Eso es como eso es lo primero. Número 2, la tentación entra por tu mente. Tú lo ves con tus ojos, pero termina en la mente. Tú lo oyes con los oídos, pero termina en tu mente. Y tú comienzas a fabricar una historia en la mente con lo que has visto y oído, y ahí la tentación está formando un plan. Como decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo puedo evitar que pongan huevos en mi cabeza. Yo no puedo evitar la tentación, pero puedo evitar que yo cree un plan una vez la tentación llegó. Número 3, la tentación se aprovecha de lo que a ti te atrae. La próxima vez que tú seas tentado, no acuse a esa cosa que te tentó o a la persona que te tentó, porque la única cosa que a ti te tienta es lo que te atrae. Como decía yo esta mañana, yo nunca me he sentido tentado a comerme un plato de brócoli o de cauliflower. De helado, eso es otra cosa. De delicia de chinola, de cierto lugar en particular, eso es otra cosa. La tentación te golpea cuando tú no estás alerta. Lo dijimos la semana pasada. Usualmente la tentación te golpea más duro a altas horas de la noche. Pregúntale a aquellos que se conectan a altas horas de la noche si es o no es así. La tentación usa tu imaginación. Cuando tú eres tentado, tú eres la persona más creativa para llevar a cabo eso que te tentó. Tú encuentras horarios, formas, lugares,
métodos de comunicación altamente creativos. Usa hasta 2 métodos. Tú me hablas por uno y yo te respondo por otro. La tentación usa la racionalización para adormecer la conciencia. Yo comienzo a racionalizar mis carencias y lo que yo merezco debido a mis carencias y cómo Dios va a entender eso. Y en eso mi conciencia se adormece. La tentación comienza pequeña, pero va creciendo y eventualmente se vuelve compulsiva. Es como si te agarrara por aquí. Y para donde quiera que tú vas, es como que tú no puedes sin ella. Voltea la cara para acá y ahí está. Voltea la cara para acá y ahí está. Voltea la cara para acá y ahí está. ¿Por qué? Porque está en tu mente ahora. Eventualmente se vuelve compulsiva. Y la tentación abre posibilidades poco usuales en la creatividad. Oye, crea forma de llevar a cabo el plan que nadie se hubiese imaginado. Esa es la anatomía y la fisiología de la tentación. Ahora déjame cerrar con un par de cosas más. La tentación siempre es atractiva. Le podemos preguntar a Eva si ella no vio la fruta y le fue atractiva. De manera que la tentación apela a tus deseos. Apela a tus deseos. No solamente eso, la tentación es gozosa, produce placer por un tiempo, promete placer. La tentación es evasiva, evade tu conciencia, evade tus mecanismos de filtro. Pero poco a poco la tentación se hace esclavizante de tu mente, de tus emociones. No puedes zafarte. La tentación es escalonada. Comienza aquí y sigue aquí y sigue aquí hasta que finalmente te hace caer. Sube cada vez más de nivel. Lo peor de todo es que al final del camino la tentación es decepcionante porque nunca te puede entregar lo que te prometió. La tentación nunca te puede entregar lo que te prometió. Y finalmente es altamente engañosa porque te oculta las consecuencias. Es tan deleitosa, es tan gozosa, es tan atractiva que tú pierdes noción de las consecuencias, tú pierdes noción de las historias bíblicas, tú pierdes noción de Sodoma, de Gomorra, tú pierdes noción del diluvio, tú pierdes noción del juicio sobre los ángeles, tú pierdes noción de la vida de David, tú pierdes noción de todo. Y por eso es engañosa, te oculta las consecuencias. Pero Dios permite que llegue a nosotros porque eso es parte de enseñarme a pelear en contra de los deseos engañosos y de la formación de la imagen de Cristo en mí. Lo que Dios no hace es abandonarme en medio de ella, sino que me abre una puerta por donde yo pueda salir. De manera que eso es parte de lo que yo necesito tener en mente. Porque si vamos a estar bajo esta guerra espiritual, yo necesito aprender a pelearla. Y si vamos a tratar de llegar hasta el final, yo necesito aprender cómo correr. Y si tú te sientes tentado hoy, por lo que sea, hay diferentes tipos de tentaciones, no piense que es sexual solamente. Hay tentación de poder, hay tentación hasta de mudarme de un lugar a otro donde yo no tengo nada que buscar allí. Hay tentación de dinero, hay tentación de posiciones de trabajo. Este es el tiempo de parar. Y si en cualquiera de esas cosas tú has bajado un peldaño, tienes un pie abajo y el otro arriba, este es el tiempo de hacer esto y de volverte. ¿Por dónde? Por la puerta que Dios te abrió.